Brumer, significado de tierra fría en lengua terrestre. Es un imperio, el más grande del planeta Tarek. Su historia se remonta al nacimiento de Hayran, el Grifo, nuestro dios, quien anhelando la inmortalidad, creó al hombre para alimentarse de él y lograr su deseo. Sin embargo, al crearnos, su anhelo a la inmortalidad se nos pasó a nosotros. Solo a través de Hayran se puede llegar a la inmortalidad. Y para llegar a Hayran se debe servir al emperador. Todos los hombres y mujeres de Brumer viven, trabajan y actúan al servicio de su emperador. Y el servidor más importante es el Inserg, consejero real del linaje propio que socorre al emperador desde que la nación existe. Cuando el imperio está en crisis, cuando la guerra desata el caos y peligra su integridad, el Inserg sube al poder para resolverlo, y el emperador se pone a sus órdenes. Así, el Inserg es el gobernante en tiempos de crisis, mientras que el emperador lo es en tiempos de paz. Esta es la historia de uno de los Insergs al servicio del imperio. En los tiempos en que hacía mucho se había olvidado las tradiciones tribales de antaño, y la nación se preparaba para convertirse en el gran imperio que es ahora. Solo a través de Hayran se puede llegar a la inmortalidad. Y el Inserg Ron Dagressi lo sabía muy bien. O eso era lo que creía. La historia del gran Inserg Ron Dagressi comienza en Tesda, la imponente y poderosa ciudad capital del imperio, reposada sobre un amplio valle cortado por un río. Al norte se encuentra el inicio de las grandes cordilleras tragadas por los glaciares, y al sur un camino de villas y ciudades que lleva al Golfo de Anibratán. La ciudad está formada por amplias calles y grandes edificios que reflejan el sentido de grandeza que tiene cada brúmero en su corazón. En su centro y al sur del río, las calles se hacen más amplias hasta llegar a ser tan anchas como una plaza. Una enorme glorieta con una fuente y la estatua de un grifo sobrevolando las montañas anuncia la entrada a los portales y al centro de gobierno de Brumer. La torre mayor de Tesda es el lugar de vida y trabajo del emperador y del Inserg. Desde ahí, como tronco de un árbol de muchas ramas, su poder se extiende a cada hoja y cada fibra, a cada casa y cada persona del imperio de Brumer. El Inserg estaba sentado en el escritorio de su oficina, leyendo cartas y papeleo. Él era un hombre de 55 años, ojos negros, cabello castaño claro bien recortado, a excepción de sus patillas, que se engrosaban y crecían en una barba que le llegaba al cuello, bien recortada y peinada. De complexión corpulenta, la forma de su cuerpo era reflejo de que había sido alguien ágil y fuerte hacía muchos años atrás. Todavía tenía algo de esa juventud pasada, pero no se centraba en conservarla, porque bien sabía que alguien más la tenía por él. La gruesa puerta de madera de su oficina se abrió, y detrás de ella apareció su hijo, Itji Dagressi. Un joven bello y bien parecido. Era el reflejo digno de su padre en sus años de juventud, a excepción de que no tenía barba y sus ojos azul celeste, parte de la herencia de su madre. Ambos estaban vestidos con los atuendos de la familia de los Inserg. La única diferencia era la hombrera de metal precioso con grabados de plumas que tenía el Inserg en su hombro derecho, señal de su posición como primer servidor. Padre. Hijo, me da gusto verte. ¿Qué tal has estado? Bien, padre. ¿Qué tal tú? Excelente, hijo. Gracias por preguntar. Me llamaste. ¿Qué necesitas? ¿En qué puedo servirte? Hijo, hay algo importante que debo platicarte. Acompáñame, por favor. Ambos caminaron afuera de la habitación hacia los hermosos jardines del piso 20. Un amplio patio lleno de plantas y flores de la región. El aire ahí era frío y la vista inigualable.
Eran los jardines más altos de la nación, y quizás del mundo entero. Sé que estás completamente consciente de la horda de bárbaros del oeste. Sí, una nación entera. La gente habla de ellos, todos hablan de ellos. Dicen que amenazan con llegar a Brumer antes del invierno. No si se les detiene antes. ¿Ya estás haciendo algo al respecto? No, el emperador sigue a cargo. Aún no se ha declarado estado de crisis. Entonces no debe ser tan grave. Ron bajó la mirada, reflexivo. Suspiró y se detuvo justo en el barandal, mirando hacia la ciudad y las montañas en el horizonte. Su hijo se detuvo poco después, justo atrás de él. No vine a hablar de la gravedad del asunto. Hay algo más. El emperador me propuso que tú fueras quien dirijas la campaña contra los bárbaros. El plan es ir hasta su territorio, cortar su paso si es que ya vienen en camino. Espera, ¿qué? ¿Hablas en serio? ¿Cuándo no te he hablado serio, hijo? A él le pareció buena idea, y a mí también. Hace ya un año que te graduaste de la escuela de oficiales y no has hecho nada más desde entonces. Padre, he estado aquí. He estado contigo y mi madre. Te he servido para... Por supuesto. Y yo y tu madre no podríamos estar más agradecidos. Y es por eso que te doy la elección. ¿Quieres hacerlo? Ichi se le quedó viendo a los ojos e hizo el gesto que recordaba hacer de niño, cuando no sabía qué hacer. Pero a diferencia de su niñez, cuando toda decisión era difícil y tenebrosa, él estaba decidido. Debía hacerlo si quería ser un digno heredero, un futuro Incer. Su gesto pronto cambió y lo miró firme a los ojos. La duda ya no existía en él. Ya no era un niño, y su padre lo sabía. Sí, quiero hacerlo. Me haces un padre orgulloso, hijo. Gracias, padre. No te defraudaré. Ven, vamos a hablar de esto con el emperador. Ambos caminaron para hacer una audiencia, y para la mañana siguiente todo estaba decidido. Ichi Dagresi, hijo de Ron y heredero a Inserg, dirigiría la campaña contra los bárbaros del oeste. Para cuando pasaron 40 días, justo a la mitad de la estación de verano, todo estaba listo. El ejército estaba reunido en la gran plaza enfrente de la Torre Mayor, y pronto partiría al oeste, donde más soldados se les unirían y combatirían a la nación bárbara. Había varios nombres notables, varios caballeros y dirigentes de experiencia y renombre, pero quien más resaltaba era el heredero Ichi Dagresi, la joven promesa en su primera misión. Antes de partir, y después de un gran discurso, Ichi se despidió personalmente de su padre, repitiendo las palabras que se dijeron aquel lejano día en los barandales del jardín. No te defraudaré, padre. Yo lo sé, hijo. Estoy orgulloso de ti. Nos veremos antes del invierno. Por Jairan y nuestra nación, que así sea. Y así, Ichi se retiró. Su padre y su madre se quedaron ahí hasta que no pudieron verlo más entre la multitud de gente reunida para la despedida. El Inserg siguió con sus obligaciones diarias, pocas, por ser tiempos de paz. Las cartas de su hijo y la campaña llegaban, y Ron no podía esperar el momento de su regreso. Jairan, oh grande y poderoso que eres, he servido como han servido a mis ancestros, y he encomendado toda mi vida a ti. Te pido, por favor, trae a mi hijo de vuelta, con el honor de la victoria. La fe del Inserg era grande, pero cuando menos se lo imaginó, malas noticias llegaron. Los bárbaros atacaban con todo y en todos lados. La nación bárbara había sido subestimada. Un día dejaron de llegar cartas. Y justo al final del otoño, cuando el ambiente en Tesda era sombrío y tenebroso, llegaron las malas noticias. Las tropas de Brumer habían dado un último y costoso golpe a los bárbaros. Los había diezmado y retrasado en sus planes de llegar a Tesda antes del invierno. Pero su hijo, su heredero, su sangre, Ichi Dagresi había muerto en combate, como todo un héroe. Y aún así, el Inserg no podía estar más destrozado. Para cuando pasara el invierno, más tropas serían enviadas y los bárbaros serían destrozados. El casi asegurar la victoria de Brumer había sido el logro de su hijo. ¿Pero a qué costo? Inser Ron. ¿Emperador? Corpo Aglonek, noveno emperador de Brumer. Era un hombre que ya superaba los 70. Tenía calvicie, canas y arrugas por todo su cuerpo. Y aún así,
Era un hombre recto y lúcido, respaldado por años de experiencia que desafortunadamente empezaban a pesarle en la espalda. Pronto llegaría alguna enfermedad, algún síntoma de vejez, y dejaría de ser el hombre poderoso que era en esos momentos. Debemos hablar de algo importante. ¿El ascenso? Esto es una crisis. Hemos subestimado a esos paganos. Su hijo hizo un gran trabajo. Nos enorgulleció a todos con su sacrificio, pero aún falta mucho por hacer. Debemos declarar el estado de guerra. Marchar contra los bárbaros ahora que están débiles. Acabar con ellos de una vez por todas. Se oye muy seguro, amigo mío. ¿Acaso piensa dirigir el próximo ataque? No tengo otra opción. Por el grifo, por la nación y por mi hijo. No hay misión más importante que esta. Entonces, déjeme acompañarlo, por favor. Fue mi idea llevarlo. Me siento responsable de su pérdida. No se aflija, Su Majestad. Y con gusto acepto que me acompañe. Los dos acabaremos con esto y ningún sucio pagano pisará las calles de Tesda. Y así, tal como su hijo lo había hecho, Ron cabalgó junto al emperador con un nuevo ejército reunido, creado por veteranos de la anterior campaña, reserva y nuevos reclutas. Todos y cada uno de ellos orgullosos de su nación, llenos de fe por Hiram, con pesar en sus corazones por sus compañeros y hermanos caídos, y con una sed de venganza que los motivaba más que una marcha o una canción de guerra. Dejaban la nación atrás, con el príncipe a cargo de regir en ausencia de ambos gobernantes. Una cosa poco ortodoxa, pero necesaria. Eso creían los brúmeros en el hondo de su alma, y sobre todo lo creía el Inserg Ron. Marcharon directo y sin descanso. El clima estaba a su favor. No pasó mucho tiempo para encontrar las pequeñas escaramuzas que se libraban las avanzadas de los bárbaros en las villas. Y sin meditarlo más, Ron ordenó el contraataque. Con la fuerza de toda la nación puesta en su ejército, las victorias eran rápidas y fáciles. Los bárbaros paganos se sentían abrumados incluso antes de enfrentar a la imparable vanguardia del ejército del imperio. Y así, con orgullo y victoria, fueron liberando a Brumer del tormento de los bárbaros, una villa a la vez. El Inserg Ron sentía que de poco en poco la memoria de su hijo y su devoción al dios se iban honrando. Pero poco después, y con una victoria casi asegurada, algo inesperado sucedió. Un emisario de la nación bárbara se presentó con un mensaje para el Inserg. ¡Oh, Inserg Ron Dagressi! Primer servidor del gran imperio Brumer, que Hiram le conceda la inmortalidad. Vengo en nombre de la nación de los Esni con una oferta para usted. Le pido por Hiram me dé la garantía de llevar su mensaje al jefe. Ustedes paganos no tienen el derecho de hablar por Hiram. Pero te concederé ese seguro si el mensaje que traen es de mi agrado. El jefe desea una audiencia con usted en la siguiente ciudad del oeste, terreno que estamos dispuestos a ceder con tal de que cumpla sus demandas. Se creen con el privilegio de ceder una ciudad que es nuestra por derecho. ¿Para qué quiere su jefe una audiencia conmigo en primer lugar? Si busca una tregua entonces es un tonto. Nuestro jefe enfrentó a su hijo cuando éste dio batalla el año pasado, y está dispuesto a devolverlo con vida si se puede llegar a paz con el imperio. Ron estaba impactado. ¿Su hijo? ¿Vivo? Tanto tiempo pensando que estaba muerto, que le habían confirmado que estaba muerto, y ahora resulta que solo había sido un prisionero de guerra. Sus entrañas se negaban a digerirlo. Continúa. Como muestra de nuestra disposición, depondremos las armas y daremos el libre paso a sus tropas. El jefe lo espera dentro de 2 días, en el templo de Hiram en el centro de la ciudad. El mensajero hizo reverencia, señal de que había terminado. El Inserg hizo una señal y ordenó que lo llevaran afuera, a los límites de su campamento, y con la garantía de no ser atacado. Ron entonces tuvo una pequeña conversación con el emperador Corpo, y él estuvo de acuerdo en cualquier decisión que tomase. Su hijo, posiblemente vivo, esa duda ahora estaba plantada en su cabeza, y estaba decidido a satisfacerla. De todos modos, no tenía nada que perder. Con un simple movimiento de su mano y una orden de su voz, podía liquidar a los infieles en menos de una semana. Así que decidió aceptar la audiencia, apelando al poco honor que podía tener un pagano en sus palabras. Antes que nada, ordenó a sus tropas rodear y sitiar la ciudad. Los bárbaros de ahí, como lo prometieron, depusieron sus armas.
Los habitantes del lugar estaban vivos y seguros. Prácticamente la ciudad estaba al control del ejército imperial, a excepción del templo del centro, el cual era una fortaleza protegida por los bárbaros, quienes como bastiones defendían, firmes y alertas, esperando la llegada del Inzerg. El Inzerg, el emperador y sus guardias llegaron en el ocaso y pidieron entrar para tener la audiencia con el jefe. Al entrar, se dieron cuenta de cómo ese templo, creado para honrar a Jairan, ahora era la fortaleza personal de los bárbaros. Se habían puesto mesas y bancas enormes a los lados. Se había roto el cristal del techo para dejar salir el humo de una fogata en medio. Las estatuas, capillas y ornamentas se habían cubierto con banderas de los invasores con lo que parecía ser la cabeza de un oso dibujado en medio. Pero esa no fue la mayor sorpresa al entrar ahí. Al fondo, justo debajo de la imagen del grifo cubierta con una gran bandera, estaba un trono improvisado cubierto de pieles, y sentado en él estaba su hijo. ¿Iji? Así es, padre. ¿Estás? Soy el jefe de los bárbaros. ¿Estás vivo? Ron lo sentía irreal, fuera de este mundo y sumergido en una loca burla. Pero era verdad, se sentía real. Su hijo estaba ahí, sano y salvo. El emperador Corpo era una extensión de los sentimientos del Inzerg. Antes de tan siquiera poder reaccionar, Ichi le dio un fuerte abrazo a su padre, y este, helado, no hizo más que recibirlo. ¿Pero cómo? ¿Qué haces aquí? ¿Qué está pasando aquí, hijo? Necesito explicaciones. Y las tendrás, padre. Pero antes, déjame presentarte a Umpa, mi esposa, y la futura madre de mi hijo. Ichi entonces extendió la mano a una silla que Ron ni siquiera había notado, justo al lado del trono. De ella se levantó una pequeña figura, rubia, delgada y de finos rasgos. Llevaba cargando un embarazo de varios meses. La suave niña inclinó un poco la cabeza para compensar la reverencia que no podía hacer en su estado. Es un placer conocerlo finalmente, Inzerg Ron. Contestó la joven a un Ron que todavía no reaccionaba a la sorpresa pasada. Ichi lo notó. Le susurró a su esposa algo, y ésta enseguida empezó a ordenar cosas a los bárbaros presentes. Como decía, te debo una explicación, y seguro vendrá mejor con la cena. Poco después, todo estaba servido ahí mismo. El ambiente era cálido y acogedor. Ron estaba más tranquilo y blando, pero aún atormentado por las dudas, y Corpo la acompañaba. Del otro lado de la mesa estaba su hijo, en el trono, y su esposa acompañándole. El Inzerg apenas comió bocado y bebió vino. No tenía hambre de nada hasta satisfacer sus dudas. Miró firmemente a su hijo, como un niño que acababa de hacer una travesura. El Inzerg comenzó a hablar. Habla, Iji. Por Jairan. ¿Qué sucedió cuando dijeron que estabas muerto? Mentirosos, padre, que seguro no creyeron lo que en verdad sucedió. Yo tampoco creo lo que está sucediendo aquí. Es verdad que los bárbaros nos estaban ganando, pero después de recabar algo de información con los capturados, descubrimos una forma de acabar con el conflicto. Continúa. Los esnianos tienen una tradición desde mucho antes de haberse unido. Cuando varios hombres querían ser jefes tribales y se desgastaban en la guerra, llegaron al sabio acuerdo de que ambos candidatos lucharan a muerte por el título. Solo así el mejor y el favorito del dios triunfaría y sería digno de dirigir a la gente. Es una tradición antigua, respetada y necesaria. Cuando tuve la oportunidad mandé el reto al jefe de los Esni, el padre de Umpa. Él aceptó, y yo gané. Mi padre, Peneg, fue un gran líder, pero últimamente se había vuelto loco con su obsesión de llegar a Tesla y conquistar Brumer. Somos más civilizados de lo que ustedes creen, de lo que usted cree, señor Ron. Muchos de aquí no queríamos hacer tal cosa, solo queríamos asentarnos en un territorio libre y crecer. Muchos hombres capaces retaron a mi padre y perdieron con tal de detenerlo. Lo seguíamos simplemente por miedo y respeto. Yo lo seguía por eso. Pero su hijo, él nos dio una nueva esperanza. Sé que nuestra nación finalmente podrá ser, no como enemiga, sino como aliada de Brumer. ¿De qué está hablando esta niña?
Está hablando de nuestro plan. Ichi entonces tomó la mano de su esposa, la estrujó y entrelazó sus dedos. Alzó la barbilla y continuó hablando. Amo a Umpa, tanto como ahora amo a la nación de los Esni. No tenemos que ser enemigos, padre. Más allá del río lejano no hay nada que les impida ser una nación. Podemos compartir, seremos más fuertes así. Pedí la audiencia para que me vieras tal y como soy ahora. ¿Cuáles son mis planes? Y te pido, en lo profundo de mi corazón, que me ayudes a cumplirlo. A mi amada esposa y a la nación que tengo ahora en mis manos. Sé que puedes hacerlo. Ron miró a su hijo con duda, con una duda que no sentía desde hacía mucho, con un miedo y una inseguridad que no eran de él. Miró hacia otro lado. No podía soportar los ojos de su hijo por simple pena. Miró las banderas tapando el grifo. Vio a Corpo, quien solo esperaba las respuestas del Inser. No creas que estoy eligiendo esto en lugar de mi nación. O Jairan. Ambos podemos coexistir. Este mundo es enorme, hay espacio para ambos. Padre, por favor. El Inser se volvió con el emperador, susurrándole al oído. Estaba en blanco y buscaba desesperadamente ayuda. Parecía que hasta el mismísimo Dios lo había abandonado. Corpo. Es tu decisión, Inserj. Por algo está a cargo. Su opinión es muy importante, emperador. No se subestime. ¿Quieres saber mi opinión? Soy un hombre viejo en su último viaje. Estoy harto de las guerras. Su hijo nos está ofreciendo una opción aceptable, y francamente, hablando como la voluntad de Brumer, no me interesa una nación más allá del río lejano. Bien, hasta podría ser provechoso tener gente del otro lado del continente. Ron se separó del emperador. Su hijo esperaba ansioso su respuesta. Ron mismo estaba ansioso de conocerla. Todo lo que había conocido y amado estaba chocando. ¿Su hijo? ¿Un traidor? No podía ser cierto. No lo era. Él veneraba a Jairan tanto como el Inser. Pero esas banderas tapando al dios en el templo había contenido su ira y ni siquiera sabía lo que era hasta que observó firmemente la profanación de los mismos cimientos del imperio. Quería arrancar esas banderas, quería tirar la mesa y la comida, quería restaurar el templo para que fuera una casa del dios y no la fortaleza personal de un asqueroso jefe tribal. Pero ese jefe tribal era su hijo, su primogénito, el heredero al Inser. ¿O lo seguía siendo? ¿Con esto qué cambiaba? ¿Acaso tendría que pasar la herencia a su hija menor? ¿O Ichi reclamaría ambos títulos? ¿Rey e Inser? ¿Qué clase de blasfemia era esa? Estamos aquí para buscar un punto medio, pero como se darán cuenta, el Inserj y yo necesitamos platicar los términos. Mañana en la mañana podremos llegar a un acuerdo viable para ambas naciones. Habló Corpo, viendo la completa ineptitud temporal que afectaba al Inserj. Un puño sonó en la mesa. Era Ron, tan harto de sentirse así que actuó como un rayo impulsivo. Nada de eso. Lo decidiré ahora y enfrente de todos. Ya mañana platicaremos los términos. Entonces, ¿aceptas? Por supuesto. La respuesta del Inser fue más visceral que pensada. Fue más un puñetazo agresivo a su inseguridad que una respuesta de verdad. En realidad, muy en el fondo le invadía la duda. Le comía las entrañas y le envenenaba el cerebro. Y así fue hasta que acabaron de cenar y la noche llegó. Ron estaba de regreso en su tienda de campaña, en su propio campamento y con su gente. No podía dormir aún. Había pasado ya 3 horas de la medianoche y seguía reflexionando lo sucedido. Era su hijo, su voz, su rostro, su actitud. Lo era en todo lo que pudiera apuntar el Inser, y aún así se sentía tan diferente y extraño. No se sintió a salvo hasta haber llegado con su ejército, y aún ahí se sentía muy tenso. Jairan, por su nombre, Jairan. ¿Qué acaso me ha abandonado? ¿Qué debo hacer? ¿Es esto una clase de prueba? ¿Un castigo? ¿Qué es? ¿En qué me equivoqué en servirle a usted, al emperador o a la nación? ¡Háblame, maldito grifo! ¿De qué sirves? ¿Quieres que acepte a mi hijo tal y como es? ¿Quieres la paz en esta forma? ¿Qué quieres de mí? Un súbito ruido lo interrumpió. Unas pisadas sigilosas justo afuera de su tienda. Temiendo que fuera un peligro, tomó su espada y salió de la tienda.
¿Inser? ¿Ocurre algo? ¿Qué, no oyeron? ¿Oír qué, señor? Nada, nada, soldado. Quédese aquí. Avíseme si oye algo. Mientras hablaba con el guardia, una sombra pasó cerca de los árboles a su tienda. La siguió sigilosamente. Algo en la forma de caminar de ese extraño misterioso lo atraía a seguirlo, a saber quién era y qué hacía ahí. Lo siguió hasta que las fogatas de la tienda eran pequeñas luces entre troncos y piedras, y la luz de Tharn, tan pálida y azul como un circón, iluminaban todo el bosque. Ahí era silencioso, era misterioso. Había una paz extraña que chocaba contra la tormenta dentro de Ron. Eso le hizo desesperar. Sacó su espada de inmediato y la apuntó hacia la nada. ¡Da la cara, seas quien seas! No tengo tiempo para esto. Tú me preguntaste qué era lo que yo quería de ti, dijo una voz atrás de él. Inmediatamente Ron se giró en guardia y miró. Encima de una roca estaba un hombre tapado por una gruesa y larga capa hecha de plumas. No tenía cara. Estaba oculta por la sombra de un casco con forma de pico de águila, dientes a los lados y unas puntiagudas orejas apuntando al cielo. El casco era idéntico a los que usaba su guardia personal, pero estaba seguro que nunca había escuchado ni visto a alguien como la persona que estaba enfrente de él en ese momento. Yo quiero, como en todos los inserts que me han servido, que hagas las cosas que nadie más estaría dispuesto a hacer. Eres el primer servidor y como tal primero sirves al emperador y a la nación antes que a ti mismo. El Inserg hizo un gesto de duda que el misterioso extraño no soportó más. De la capa sacó una mano enguantada en un armamento que parecía que eran garras de oro y la extendió directo al Inserg. Ron enseguida sintió que una fuerza superior lo obligaba a hincarse ante el misterioso hombre, y así lo hizo, sin apartar la mirada asustada a ese brilloso casco. Yo soy Jairan el Grifo, creador del hombre y todo lo que ello implica. Tú me sirves a mí primero. Creí que eso sería fácil para ti de entender. ¿Jairan? ¿Eres? Solo mírate. Dudoso y sumiso. Patético. Necesito su ayuda. No sé qué hacer. Tu hijo nos ha traicionado. Quiere regalar la tierra a ellos que le rezan a un falso dios. Vende el futuro de nuestro imperio por carne y promesas. Y tú no lo detuviste en el primer momento en que te diste cuenta de eso. Pero es mi sangre. Nació de mí. Es mi heredero. Y tu futuro servidor. Hablas con ignorancia y egoísmo. Iji Dagresi ya no representa nada más que un peligro. Y tú tienes la responsabilidad de detenerlo. Pero es mi sangre. Nació de mí. Es mi heredero. Y tu futuro servidor. ¡Ya basta! Eres un hombre débil y perdido. No eres digno de la inmortalidad. Tu destino, desde que llegaste a este mundo, es servirme a mí, al emperador y a la nación. Ahora tienes en tus manos la salvación de Brumer y tuya. Mata a tu hijo, extermina a los infieles. ¡Haz lo correcto! Un destello y un trueno sacaron a Ron de sí, y para cuando pudo reaccionar estaba en su cama, desnudo, desorientado y sudando en cantidad. El pobre hombre se sentó. Todo había sido un sueño, uno muy perturbador. No volvería a dormir después de eso, estaba bastante seguro. Tenía muchas cosas que pensar. Si ese había sido Jairan hablándole, entonces había llegado en el momento correcto y en el lugar preciso. Solo bastaba que el Inserg tomara una decisión. La mañana llegó, fresca y despejada, con tonos naranjas en la franja del horizonte. Las nubes rodeaban todo el cielo dejando la cúpula despejada. Incluso la cordillera, a kilómetros de distancia, se veía como si estuviera en la palma de la mano. Y los riachuelos de hielo derretido serpenteaban por todas partes en el campamento y la ciudad sitiada. Ron Dagresi y Corpo Aglonek, acompañados de su guardia personal, volvieron a la fortaleza improvisada del templo, esperando que el guardia de la puerta les abriera camino. Lo que sea que elijas, estaré a tu servicio, Inserg, dijo un Corpo tan frío de gesto como su acompañante. El hombre inseguro de la cena de ayer ya no estaba en su semblante.
Ron Dagresy había hecho una decisión. Entraron junto con sus guardias y se encontraron con Iggy y Umpa en el mismo lugar de ayer. El Inserg y el emperador se pusieron enfrente, firmes, esperando a que Iggy tomara la iniciativa. Entonces, si no hay más que decir, empecemos a hablar de las condiciones, ¿les parece? No habrá condiciones, hijo. ¿Qué? Como lo dije, no hay condiciones. Meditándolo ayer, me di cuenta que lo que haces no es más que una perversión, una herejía y una ofensa. ¡Solo mira este lugar! ¡Esto enoja a Hiram! ¿Qué estás diciendo? Hiram se me reveló a mí anoche y me dijo lo suficiente. Me dijo que te asesinara. No si ellos se rinden y regresan por donde vinieron. Venimos de allá porque allá no hay nada. Aun cuando la fogata estaba encendida, el frío invadió los cuerpos de cada uno de los presentes. Por un momento, la reacción de Iggy no fue más que miradas y gestos confusos. Pero como ya lo había dejado claro a su padre, él ya no era un niño y estaba decidido. No dejaría a Umpa ni a los Esni indefensos. Me pides lo imposible. ¿Por qué? ¿Qué te hice, padre? Esta ofensa, ¿en verdad significa mucho para ti? Tu otra opción entonces es quedarte aquí, pero yo haré mi trabajo. ¿Hablas en serio? ¿Cuándo no he hablado en serio, hijo? Ayer. Ayer era otro hombre. Me desvié y confundí. Pero ahora estoy aquí, decidido a hacer lo necesario. Y todo porque Hiram te lo dijo, ¿no? ¡Basta! No permitiré ni una vez más que hables así de mi Dios. ¡De tu Dios! El Dios con el que naciste y creciste. Con el que nuestro imperio nació y creció. Le has dado la espalda a todos. Tus tropas no mintieron. Tú les mentiste. Tú nos traicionaste. Entonces, ¿así será? Así decidiste que fuera. Iggy, tenso, dejó a su esposa atrás, caminando justo al lado de la fogata, sacando su espada. Umpa esperaba en su propio trono, temblando como si acabara de salir de un casquete. Los guardias alrededor de la escena estaban como si estuvieran adentro de uno, completamente congelados. No, no aún. Puesto que me diste la decisión, entonces la aprovecharé. Si tu deseo es matarme, por Hiram, y exterminar a los Esni, entonces tendrás que retarme. Si gano, seré Inserg, y haré lo que tú no pudiste hacer. Si ganas, harás lo que se te plazca. Ron no dijo ninguna palabra. Miró a Corpo, quien lentamente se iba con su gente. El lugar era tenso y expectante. Ron e Iggy se pusieron en guardia, con espadas en mano y esperando. Ambos, en su propia forma, se sentían extraños, fuera de sí, como si eso fuera un tablero de juego puesto por alguien más, por Hiram quizás, o por el dios de los Esni. Ninguno tenía idea, ninguno sabía quién ganaría. Fue entonces que Ron atacó. Su hijo lo bloqueó y empujó enseguida. Cuando la guardia de Ron bajó, Iggy le dio una estocada justo en el abdomen. La espada de Ron rompió por completo la dirección y fuerza de la de su hijo. Iggy perdió el equilibrio, pero consiguió esquivar una tajada directa a su espalda. Ambos se vieron las caras. Estaban jadeando, más por el nervio que por el cansancio. Esto no tenía que ser así. Tienes razón. Esto no debería ser así. Iggy atacó. Ron consiguió repelerlo, pero se llevó un golpe de su puño justo en la quijada. Se hizo para atrás. Estaba dolorido. Iggy cargó contra él. Ron apenas podía defenderse. Retrocedía. Su espada recibía los golpes de la otra como un clavo o un martillo. Pronto estaría acorralado. El choque de espadas hacía eco en la habitación y en la cabeza de cada uno. En eso Ron recibió una tajada en el hombro, directo en la hombrera de metal. El choque, aunque doloroso, le dio la oportunidad de contraatacar. Ahora estaba a la ofensiva. Empujaba a su hijo hacia atrás y su espada le pegaba la suya como un martillo. Iggy desesperó. Su padre se veía cansado. En algún momento no reaccionaría a un golpe. Bloqueó y dio nuevamente una estocada. Acercándose demasiado. Silencio. Ambos se quedaron viendo a los ojos, completamente en silencio.
Ron había tomado el filo con su mano izquierda, llevándosela debajo del hombro. Su guante y sus dedos tenían cortadas profundas. La sangre y el agudo dolor no tardaron en salir. Ron estaba herido, pero no tanto como su hijo, quien en el movimiento recibió la espada justo en el abdomen. El jefe de los Esni no tardó en bambolearse, en sentirse débil. La espesa sangre empezó a manchar sus ropas. Él se dio cuenta y se dejó caer. Estaba agonizando. ¡No! Umpa saltó casi de inmediato por su esposo. Los guardias no hacían más que murmurar y exclamar. La tensión del lugar era sobrecogedora. Ichi intentaba hablar, le intentaba decir algo a su esposa, y ella no entendía. ¡Quítate! ¡Quítenla! Ron gritó a sus guardias, quienes enseguida agarraron a la mujer, rendida y destrozada. Sus gritos eran insoportables. Uno de los guardias Esni rompió su estoica espera. Otros más le siguieron. Desenfundaron sus espadas y enseguida fueron detenidos por los guardias del emperador. Antes de que pudieran hacer algo, los bárbaros tenían una punta de espada en la mitad de su cuello. Umpa seguía llorando. Ron se acercó a su hijo. Este enseguida tomó su mano y la apretó. Ron comprendió entonces en el gesto moribundo de su primogénito que había algo que le urgía sacar de sus labios antes de dar su último aliento. Padre, por favor, protégela. Protégelo, ellos no tienen la culpa. Te lo suplico, por favor. ¿Lo harás? Padre, ¿lo harás? La mano dejó de apretar. Ichi dejó de gemir. Un último suspiro salió de sus labios y Ron seguía en silencio. Se levantó con su mano herida temblorosa, sangrando en cantidad. Le dolía, pero no tanto como el ver a su hijo muerto por sus propias manos. Por la orden de quien había servido, a quien había encomendado su vida, ya no sabía qué pensar, no sabía qué sentir, solo un profundo sufrimiento. El deber es el deber. No lo entendí y el grifo me llamó un egoísta. Pues no más. Compartiré mi sufrimiento con todos los bárbaros, si eso es lo que quiere. Oh, Hiram, solo a través de ti llegaré a la inmortalidad. Y así, con un simple movimiento de su mano y una orden de su voz, ordenó la muerte de la mujer que lloraba en el suelo, la de los guardias adentro del lugar, la de todo infiel en la ciudad y más allá. Y en menos de una semana, los bárbaros huyeron y se dispersaron. El emperador y el Inserg volvieron como héroes a la ciudad de Tesda. Los años pasaron y el emperador murió, sucediéndolo el príncipe. Otros años más pasaron y el puesto del Inserg pasó a la hija menor de Ron. Los títulos se sucedieron de generación a generación hasta nuestros días. Y aún así, entre tantas generaciones de servidores y emperadores, ningún Inserg, antes o después, ha comprendido el sacrificio de servir a Brumer y a Hiram, como Ron Dagressi.